La historia como enseñanza existió antes que la historia como disciplina. Al intentar quebrar la subordinación y dependencia del saber pedagógico con relación a la historia, emerge entonces cierta singularidad y autonomía del conocimiento histórico escolar, del conocimiento histórico científico. Incluso se llega a hablar de una historiografía escolar, que es diferente a la historiografía. Se entiende que sus lugares de producción, es decir, la historia que se produce desde la disciplina, son completamente diferentes a la historia que se enseña. Entenderíamos que no puede pretenderse que el conocimiento que circula en la escuela sea una adaptación o mera réplica del conocimiento científico, dado que la escuela y los maestros son escenarios y sujetos que también producen conocimiento, no solo lo reciclan. Entonces, las condiciones que han rodeado la aparición de la escuela, de la historia y del maestro son distintas a las que han permitido el surgimiento de escenarios y sujetos que producen la historia desde las universidades, y sus relaciones revisten una mayor complejidad de las que comúnmente se cree. Estas condiciones de producción se han transformado históricamente y por lo tanto sus intencionalidades y sus propósitos. Insistimos entonces en que el conocimiento escolar y el disciplinar de la historia son diferentes, guardan unas especificidades, justamente porque sus intencionalidades, sus métodos, sus recursos, las instituciones y los sujetos que las producen son diferentes. Mientras que el primero se organiza, prioriza y dispone para unos propósitos que giran en torno a la enseñanza, en el segundo su organización se hace desde otros criterios. Aunque aparentemente ambos conocimientos se rigen por el método, la diferencia estaría en su finalidad. Para uno, el método garantiza su rigor y para otro, garantiza la enseñanza. ¿Para qué enseñar historia? Lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar. Esto se traduce en los registros que todos ustedes conocen: planes de estudio, marcos, lineamientos, dispositivos para la evaluación, formulados por los ministerios de educación o por las secretarías de educación, y en la mayoría de los casos acogidos por las entidades territoriales. Pero la fuerza de esta prescripción también se rastrea en los textos escolares, donde el control del Estado ha variado dependiendo de la forma como se ha configurado esa relación históricamente. Otro lugar de la política educativa está dirigida a definir quién debe enseñar y dónde se debe formar. Ese sujeto para la enseñanza, lo cual se encuentra en registros que contienen alguna normatividad, estatutos docentes, planes y programas de formación. También hay registros en los lugares de carácter académico que tienen como propósito definir cuerpos conceptuales y metodológicos de las disciplinas específicas como la historia, pero también la pedagogía, que en su relación con los escenarios de política o en desarrollo de su función contribuyen a delinear lo que se debe enseñar en las escuelas. Sus huellas se distinguen en la producción académica que han realizado los centros de investigación y las universidades sobre la enseñanza de la historia. Los académicos, en otro lugar académico configurado desde las políticas educativas, es justamente los lugares de la formación de los maestros, las facultades de educación y las escuelas normales. Tienen como propósito la formación de los sujetos para la enseñanza, donde coinciden discursos de la política y de la disciplina organizados con fines formativos. Estos grandes y complejos escenarios, en la medida en que contienen diferentes propósitos y finalidades, se han configurado históricamente de manera diferente y sus formas de relacionarse también han cambiado. Hemos constatado la complejidad que hoy manifestamos frente a lo que debe saber un maestro para la enseñanza de la historia y la manera como configura su práctica. El proceso que hacen estos sujetos para tomar las mejores decisiones y las más pertinentes en torno a ello procede de una cierta perversa relación con el Estado, que se encuentra entre un abandono paulatino de su acción reguladora sobre el manejo de lo social
y a la vez su fortalecimiento de su control y vigilancia. Hasta la década de los años 50 el Estado regulaba y controlaba los programas, los textos, el estatuto docente y la formación docente. A partir de los años 60 ya no solamente se transforma el lugar y la función del Estado y su relación con la academia, sino además la concepción de educación y por lo tanto sus dispositivos de control. Hoy asistimos entonces al surgimiento de nuevos discursos cuyo carácter dominante es el de la evaluación, en torno al cual se definen otros asuntos de la enseñanza y del aprendizaje. Desde estos lugares se están produciendo discursos con propósitos, teorías, conceptos, metodologías y recursos para la enseñanza de la historia desde sus respectivas trayectorias igualmente históricas. El lugar que ocupen, la manera como se organicen, las relaciones que se establecen, la visibilidad o el ocultamiento que obtengan serán los rasgos que darán cuenta de la manera como los docentes configuran el saber que se enseña y su práctica será la manera como se despliega ese saber para los propósitos de enseñanza. La pregunta sobre el lugar de producción de un maestro de historia en la educación básica de la ciudad hoy propone respuestas que parten de cierta perplejidad ante la complejidad que implica ese lugar. Es una pregunta por una complejidad que es visible para el conjunto de la sociedad y los gobiernos, pero a la vez ignorada y de utilidad para señalamientos sociales y políticos sobre la precariedad de los maestros. Cada vez que entramos a un aula es una experiencia nueva. Nunca se produce lo mismo, siempre hay algo nuevo. Lo que sucede allí, día tras día, es completamente inédito, escapa casi que obsesivamente de esa ilusión de la política educativa de atrapar la experiencia pedagógica en protocolos y formatos para su planeación, control y evaluación, ejercicios que rigen hoy a la escuela. Es notoria la producción de investigaciones relacionadas con la enseñanza de la historia en Colombia en al menos 3 rutas distintas. Son muy importantes las investigaciones en el análisis de las políticas relacionadas con el campo. Es también muy importante los balances que se han producido sobre la producción académica sobre la enseñanza de la historia. Y también hay una copiosa producción, yo diría que la más importante, que se congrega alrededor del proyecto grande de manuales escolares. Si bien han sido estudios que revelan importantes desarrollos y movimientos sobre la manera como ha tomado forma la enseñanza de la historia del país, la indagación en estas perspectivas difícilmente da cuenta de esa complejidad de la que estamos hablando. Lo que quiero plantear es que hay toda esta producción, pero esta producción no se habla una con otra. La producción de las políticas no se habla con la producción académica, la producción académica no sabe que se ha producido en torno a manuales escolares, etc. En los pequeños ejercicios realizados que les comentaba inicialmente, nos hemos permitido constatar que tal complejidad no solo está asociada a esta amplia dispersión, discursos que van hacia diferentes lugares, discursos que tienen diferentes propósitos, sino también la profunda tensión que comporta que se encuentra al interior de cada uno de estos discursos. Un ejemplo sencillo, creo que lo referenciaba el profesor Campos. Cuando intentamos articular los lineamientos de política educativa con los estándares, yo quisiera preguntar quiénes de ustedes lo han podido hacer, porque son 2 narrativas absolutamente diferentes, ¿cierto? Desarrolladas desde perspectivas completamente diferentes, y eso que tienen 2 años de diferencia, y se supone que son los documentos de política que prescriben la manera de enseñar las ciencias sociales y el lugar que tiene la historia en las ciencias sociales. Luego entonces, ¿cómo se constituye el saber pedagógico de un maestro hoy para la enseñanza de la historia? ¿Qué lo constituye? ¿Y qué formas toma ese saber pedagógico hoy para esa enseñanza de la historia? Pasamos, por favor, al siguiente. Son 4 lugares los que hemos identificado. Mario, por favor.
como lo he mencionado anteriormente, ¿cierto? El lugar de las políticas educativas referidas a la enseñanza de la historia. En una encuesta que aplicamos en el 2010 y en otra que aplicamos en el 2013, la primera para profesores de ciencias sociales no exactamente, tengo que hacer la aclaración, no exactamente para profesores de ciencias sociales, para profesores que enseñan la historia o que utilizan la historia en las instituciones educativas de Bogotá. Y para profesores, esa fue la que se aplicó en el 2010, y la que aplicamos en el 2014 para docentes que enseñan historia tanto de la básica como de la secundaria en los municipios de Cundinamarca, se encontraba que el 95% reconocen el imperativo que implica la política educativa. Es decir, detrás de su práctica siempre hay una preocupación permanente por reconocer ese marco de política que los prescribe como tales. Los contenidos de estos registros que orientan las orientaciones en torno al qué enseñar, al para qué enseñar y al cómo enseñar. Digamos, allí estaría la fuerza del documento de política. Este imperativo manifestado por los maestros nos habla sobre el lugar preponderante que ocupa el Estado y en particular las instituciones gubernamentales que dirigen y orientan la educación del país, lo que pone de manifiesto la estrecha relación, más vigente que nunca, entre educación, Estado y enseñanza. Como ustedes pueden ver, desde las políticas educativas en el momento actual, podríamos decir que el saber escolar de la historia se configura fundamentalmente desde esos tres documentos de política, desde el lineamiento, los estándares y la evaluación. Son muy importantes, digamos, cada uno de estos documentos tienen su antecedente histórico. Solamente hasta el año 84 se producen los primeros planes de ciencias sociales, ¿verdad? Digamos que planes que intentan trascender una perspectiva, digamos, de contenidos de enseñanza a la manera de un listado de temáticas que, como sucedió desde el año 1903 y 100 años después se seguía haciendo, seguían organizados en historia antigua, historia de la Edad Media, historia de la modernidad e historia contemporánea, ¿cierto? Esa misma organización del año 1903 se conservaba hasta 1984, con una particularidad, y digamos allí está una de las cosas más importantes de los lineamientos de los marcos curriculares de las ciencias sociales, y es que los lineamientos del 2002 es el primer documento que intenta abordar epistemológicamente las ciencias sociales. Y eso, digamos, es un quiebre importantísimo, digamos, en la narrativa que se venía utilizando en torno a estos documentos de política. Si ustedes observan los marcos curriculares, como los llamaban, quienes son más o menos contemporáneos, y recordemos los libritos moraditos que distribuyó el Ministerio de Educación, se hablaba fundamentalmente de historia y de geografía, y su soporte conceptual y epistemológico procedía fundamentalmente de la historia y de la geografía. Los lineamientos del 2012 intentan, digamos, promover una perspectiva ya articulada e integrada de las ciencias sociales. Podríamos decir que esta articulación, digamos, en el sentido metodológico, didáctico y posiblemente pedagógico, se anticipó a la integración epistemológica, es decir, desde mucho antes se venía promoviendo aquella concepción de la formación integral que exigía, ¿cierto?, una perspectiva integrada de las ciencias sociales, pero fíjense que es una perspectiva fundamentalmente metodológica. El gran atributo que tienen los lineamientos de ciencias sociales es que ya configuran un campo específico
de las ciencias sociales, un campo epistemológico específico que no se había logrado consolidar antes. Ustedes, como docentes de ciencias sociales, seguramente han leído los lineamientos y, como lo decía el profesor Campos, es un documento tremendamente bien sustentado, que articula, digamos, un poco las tradiciones que se venían dando en torno a la enseñanza de la historia, recoge todos los planteamientos de enseñanza para la comprensión de historias del proyecto 1316 de Inglaterra, etcétera, etcétera. Digamos, tiene una cantidad de cosas que recoge, pero efectivamente, digamos, es unos lineamientos que son muy difíciles de implementar justamente por todo lo que les he venido comentando, porque es que no es solamente sacar un documento, sino que la configuración de ese espacio, de ese campo de la enseñanza de la historia, está atravesada por la formación de maestros, está atravesada igualmente por el trabajo, digamos, práctico y etnográfico que podríamos entrar a hacer con los profesores. Luego, 2 años después, solo con 2 años de diferencia se producen los estándares, y ustedes saben en qué clave están desarrollados los estándares, ¿verdad? Los estándares es un documento de 17 páginas, ¿cierto?, en donde no se reconoce ninguno, digamos, de los planteamientos, de los lineamientos. Recordemos que los estándares de ciencias sociales se lanzan en el marco de las ciencias, es decir, se derivan como ciencias naturales y ciencias sociales. Allí hay, digamos, un hito, digamos, en el marco de las políticas educativas, en tanto nunca ningún documento político había relacionado las ciencias naturales y las ciencias sociales. El debate, digamos, central de las ciencias sociales pues había sido fundamentalmente el de la historia, la geografía y la posibilidad de su relación con las ciencias sociales. Pero los estándares introducen una nueva perspectiva, y es que vamos a enseñar a ser científicos a los niños, ¿cierto? Entonces, fíjense que en los estándares hay afirmaciones como procedo como un investigador social o procedo como un investigador de las ciencias naturales, ¿cierto? Hay, digamos, todo un afán por hacer de los estudiantes investigadores, y desde esa idea central, digamos, se derivan estándares para ciencias sociales y estándares para ciencias naturales. Allí este concepto, digamos, genera una fractura importante tanto con los lineamientos del 2002 como, digamos, con la tradición en la que se inscribía en las políticas educativas la enseñanza de la historia. Y por supuesto, digamos, un poco lo que encontramos en el trabajo de campo con los maestros al indagar desde estos documentos de política cómo configuran su práctica. La evaluación es, digamos, el ejercicio que está configurando de manera mucho más fuerte lo que enseñamos, para qué lo enseñamos y el cómo lo enseñamos. Y esto resulta un tanto problemático, y por supuesto que nos puede preocupar, porque de alguna manera, digamos, cuando se reconfigura todo el sistema educativo, cuando dejamos de hablar de currículo escolar, recordemos que la evaluación era parte del currículo escolar. La evaluación no tenía vida propia por fuera del currículo escolar. Justamente la transformación que se da entre el año 2002, digamos, en adelante, es que toma cuerpo y autonomía la evaluación escolar. Es tan autónoma que incluso no tiene que ver con el currículum. Entonces, cuando indagamos con los maestros cómo configura su práctica pedagógica, lo que hemos encontrado es que muchos maestros, número uno, no tienen necesidad de conocer los lineamientos. ¿Para qué? Siento que hay una fragmentación total entre lo que se quiere enseñar y lo que realmente se está enseñando. Eso de un lado. Y de otro lado, digamos, todo este dispositivo de
de evaluación ha llevado tal vez a la mayor instrumentalización en la enseñanza de la historia y en la enseñanza de las ciencias sociales, en tanto los maestros enseñan pues lo que se va a evaluar en las pruebas saber y demás. Este elemento fue fundamental en el año 2008-2010. Recordemos que en esos años se produce la legislación donde la evaluación de los maestros está anclada a la evaluación de los niños. Si le va bien a los niños, le va bien al maestro, ¿cierto? Y esa fue, digamos, una evaluación que luego constitucionalmente se quitó. La siguiente. Igualmente, desde las políticas educativas, fijémonos que también se define qué sujeto enseña y quiénes forman a ese sujeto. Entonces, configurar el campo de enseñanza de la historia no es solamente una cuestión de la política educativa en cuanto a los lineamientos, estándares y formas de evaluación, sino que también tenemos que indagar sobre la formación de los maestros, qué tipo de formación se hace. Y miren las instituciones que forman maestros que hoy enseñan ciencias sociales y enseñan historia. Las escuelas normales, que ya les mencionaba, hay licenciaturas en básica primaria con énfasis en ciencias sociales, ¿verdad? Hay las licenciaturas en ciencias sociales y muchos de los historiadores también enseñan historia. Cada uno de estos escenarios implica formas diferentes de formación, énfasis diferentes, concepciones diferentes del saber pedagógico que necesita el maestro para la enseñanza de la historia. Un elemento fundamental lo hemos visto en el proceso que hemos realizado por en otras claves con los docentes nobles, es decir, los docentes que inician la carrera magisterial, y es que encontramos que los profesionales no licenciados que están entrando a las escuelas, una de las cosas que ellos inmediatamente identifican al entrar a la escuela es: tengo el saber histórico, pero no me es suficiente para enseñar historia. O tengo el saber de la geografía y no me es suficiente para enseñar la geografía o las ciencias sociales. Digamos, ahí, cuando indagamos sobre esos saberes que tienen los maestros para configurar su práctica, el saber disciplinar es importante, pero no es suficiente para enseñar. Entonces, igualmente, digamos, hemos encontrado que en la formación de estos sujetos hay una formación, digamos, enfocada a lo disciplinar, otra a lo pedagógico y otra a lo didáctico. Yo quisiera subrayar, digamos, un poco justamente esas tres perspectivas que marcan formas diferentes de prácticas pedagógicas también diferentes. El siguiente lugar, el segundo lugar desde donde se configura el saber del maestro es desde el conocimiento histórico y pedagógico, quisiera subrayar. La historia sigue construyendo la posibilidad de tener, digamos, de obedecer a los cánones de la producción científica del momento. Si bien en el siglo XIX eran unos cánones diferentes, en el siglo XX la historia, digamos, empieza a desarrollarse como disciplina científica. Esa perspectiva de la disciplina científica entra a la escuela, por supuesto. También entra a la escuela. También, digamos, entra, por ejemplo, inicialmente entra como contenidos históricos. Toda esta, digamos, desarrollo científico de la historia entra a la escuela a interpelar los relatos patrióticos, a interpelar los relatos románticos en torno a la historia. Entra a interpelar sus hitos fundacionales, es decir, la manera como se estructura el relato histórico que se va a enseñar. Y hacia los años 70 más o menos irrumpe otro tipo de narrativa en la historia, que es la narrativa emancipatoria. Toda esta narrativa que se construye, por ejemplo,
perspectivas como la historia desde abajo, la educación comunitaria, la educación de adultos, toda esta perspectiva, digamos, años 70, irrumpe y se entronca con las dos anteriores. Lo más interesante de todo esto es que el desarrollo de cada uno de estos tipos de conocimiento tiene su institucionalidad y tiene su forma de discurrir. La Academia Colombiana de Historia, efectivamente, más o menos creo que es en el año 28 cuando se reforma, ¿cierto? Y allí se produce una cosa muy interesante, y es que en el año 28 la Academia sigue siendo la asesora del Ministerio de Educación para la producción de conocimiento, pero es la escuela normal superior a la que se le asigna la función de investigar la historia que se enseña. Eso lo documenta muy bien Jaime Garanillo Uribe. Entonces, y en los años 70, digamos, se introduce toda esta perspectiva de la historia como posibilidad emancipatoria, digamos, como construcción posible de una sociedad diferente, de un cambio en lo social. Y dentro de las experiencias de los maestros de Bogotá, encontramos que más o menos entre los años 90 irrumpen perspectivas muy interesantes en torno a la memoria, que digamos es una veta que va siendo supremamente tenue, pero que se va fortaleciendo, y como lo decían esta mañana en la instalación, pues es una veta que espera ser fortalecida. Lo otro es el conocimiento pedagógico, y esto es muy importante, porque la pedagogía católica, digamos, estamos hablando siglo XIX, principios del siglo XX, la pedagogía racional pestalozziana, de Pestalozzi, y ya muy cercanamente la pedagogía crítica. Ojo, porque aquí hay una cosa que es muy interesante. Cuando la pedagogía racional, cuando Pestalozzi plantea que hay un modo natural de conocer, ¿cierto? Es decir, sí había un pensamiento, un conocimiento sobre las maneras que aprenden los estudiantes, ¿cierto? Ya en 1794, el profesor Joseph de la Torre, ¿cierto?, planteaba cómo era necesario pasar de lo simple a lo complejo. Y toda esta construcción, digamos, que va haciendo la pedagogía, y Pestalozzi, en el momento en que formaliza esto de lo natural en el conocer, esto es una constante. Yo los invito a que revisen los lineamientos pedagógicos del año 2012 o que revisen los estándares en esta clave. Es una clave que viene desde el siglo XIX y aún la conservamos. Y es la clave de lo cercano a lo lejano, de lo simple a lo complejo, ¿cierto? De lo específico a lo abstracto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese natural en el conocer. Ojo, porque allí se inscribe la psicología, es decir, viene una tradición de la pedagogía católica, luego una interpelación muy fuerte de la pedagogía racional, ¿cierto?, donde todo esto que llamábamos el amor pedagógico, el pedagogo Manuel Restrepo, 1930, ¿cierto?, es interpelada toda esa perspectiva, digamos, emocional, pasional de la enseñanza, y la pedagogía racional lo que nos dice es no, la pedagogía es una forma de enseñar que tiene un método. Aquí lo importante es el intelecto, no tanto las emociones y las pasiones, ¿cierto? Aquí lo importante es la formación de un sujeto racional, pero conserva justamente, insisto, eso que en algún artículo llamaba la prisión pestalozziana, lo natural en el conocer. El tercer escenario es desde los textos escolares referidos a la enseñanza de historia. Creo que eso es más de conocimiento de ustedes. Podríamos decir que identifiqué como tres trazos muy generales
que han sucedido en los textos escolares, ¿cierto? De la enseñanza, de la historia que se debe enseñar. Entonces ahí pasamos, por ejemplo, de Navajarrula, de el padre Rafael, ¿cómo se llamaba? Rafael Gómez, ¿era? Bueno, en este momento se me olvida, pero ya recordaré el apellido. Todo era en torno a la necesidad de un compendio, ¿cierto?, a propósito de qué historia enseñar. Entonces eran grandes volúmenes, ¿cierto? La historia extensa y el compendio para la escuela, ¿cierto? ¿Qué historia enseñar? Eso era lo esencial en un manual de historia. Y en ese sentido, en los años 70 cambiamos las narrativas patrias y románticas, las narrativas políticas y de la guerra por narrativas marxistas. Tenemos ejemplos a montón de esto. O sea, recuerdo el texto en este momento de Civilización 8, si no estoy mal, que produjeron historiadores, en donde en un fragmento se sintetizaba más o menos 30 años de historia de la Unión Soviética. Entonces uno decía, desde una perspectiva marxista, uno decía, bueno, ¿cómo hacemos? Pero era la obsesión por recoger la historia que se enseña. Luego hay una transformación y es, el texto histórico no debe contener todo lo que se enseña, sino que el texto histórico se transforma hacia el pensamiento histórico, es decir, hacia la necesidad de desarrollar herramientas para que los estudiantes piensen históricamente, ¿cierto? Estas claves que nos daba el profesor Campos al finalizar de su presentación. ¿Cómo generar empatía histórica? ¿Para qué sirve la empatía histórica, la causalidad histórica, el tiempo histórico, etcétera, etcétera, etcétera? Y digamos que los últimos textos escolares han pasado del pensamiento a la evaluación, es decir, han pasado de la generación de ese pensamiento histórico a proponerle a los maestros y a los estudiantes las claves de la evaluación. ¿Sí? La siguiente, por favor, y terminamos ahí, Mario de Luna. Y la última es el lugar desde las prácticas pedagógicas. Lo más interesante de todo esto es que cada uno de estos lugares, de estos trayectos, tiene presencia hoy en la escuela. Entonces, tiene presencia la enseñanza de la historia como ritual escolar. La historia en la escuela es más allá de un área de conocimiento, de un área fundamental y obligatoria. La historia está en los rituales escolares. La historia está como proyecto transversal. La historia está como opción de formación integral y hay unas cosas absolutamente interesantísimas, por ejemplo, que hacen orientadores escolares usando algunas metodologías de historias de vida, por ejemplo. Y por supuesto, la historia como área curricular. Encontramos cosas como lo que nos decía el profesor Campo. Efectivamente, encontramos experiencias en torno al pensamiento histórico, encontramos experiencias en torno a el lugar de la historia en las ciencias sociales, encontramos experiencias en torno a la memoria con unas cosas muy interesantes, y es cómo la historia es memoria, no la historia reciente, sino cómo perfectamente la colonia, ¿cierto?, es una posibilidad que configura al sujeto hoy y que hace parte de su memoria. Digamos, estas largas duraciones en la formación del pensamiento de los sujetos. Encontramos que la escuela como lugar, la escuela se configura como lugar de producción del maestro. La escuela reconfigura el saber de los maestros, reconfigura el para qué enseña la historia. Encontramos, por ejemplo, que los maestros de primaria les siguen apostando fuertemente a los procesos de identidad.
hable con un maestro de primaria y es muy interesante cómo ellos, una de sus finalidades educativas es justamente que en quinto de primaria los niños sepan de dónde son, ¿cierto? Que tengan esa voz interna, mientras que los docentes de secundaria se inclinan más hacia finalidades de orden crítico, de orden transformativo y de orden emancipatorio. No todo lo que se investiga se enseña, y me parece que eso es importantísimo. Ni todo lo que se enseña se ha investigado. Hay una cantidad de conocimiento que tiene que tener el maestro que enseña historia que no ha pasado por ninguno de los circuitos académicos, que son saberes incluso que no se han epistemologizado, que son otro tipo de saberes. La historia patria y los anacronismos siguen estando especialmente en la básica primaria, pero de otra manera, y de una manera supremamente interesante, debo decirlo, y es que se utilizan como los pretextos pedagógicos desde donde se calonan, porque es que la historia patria no está solo en la escuela. En los municipios de Cundinamarca debo decirles que quien no enseña a Bolívar es reclamado por el conjunto, digamos, de la sociedad. Quien no enseña próceres en tercero de primaria. Hicimos una observación en 50 municipios de Cundinamarca y era absolutamente maravilloso cómo la historia obedece también a un contexto social y cultural. Y desde allí, digamos, cómo reconfigurábamos, cómo hacíamos del anacronismo el pretexto histórico, cómo hacíamos de la historia patria el pretexto histórico. Y digamos, otro elemento que encontramos mucho más tenue, pero igualmente interesante, es que hay experiencias en enseñanza de la historia que parten de fundamentalmente la desnaturalización de lo dado. ¿Es natural la democracia? Si es un producto histórico, entre comillas, ¿cierto? ¿Cómo se creó la democracia? ¿Es natural la familia que tenemos hoy? ¿Es natural la manera de vestirnos? Es etcétera, etcétera, etcétera. Ya me han mostrado la tijera 2 veces, llegamos ahí y conversamos con el profe David. Muchas gracias. Su concepto sobre el tema de los textos. Yo, en lugar de textos, llamaría mejor recursos de enseñanza. O sea, yo creo que casi que cualquier cosa se puede convertir en un recurso de enseñanza. Recuerdo la experiencia de un profe, bueno, el profe Bernardo, yo no te voy a boletear, sí, pero, por ejemplo, el profe Bernardo, tu trabajo sobre los locos de Bogotá, o el trabajo, eso no tiene un manual escolar, eso es, digamos, un trabajo de orden etnográfico. Recuerdo el trabajo de un profe del Colegio Japón, que cogía un objeto, le decía a los estudiantes, cojan un objeto y sobre ese objeto vamos a mirar cómo se vino construyendo históricamente. Entonces los chicos cogían un lápiz, otro cogió una cámara, otro el transporte público, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué quiero decir? Estoy muy de acuerdo con el profesor Campos en el sentido de que el manual escolar es un recurso de aprendizaje, es un instrumento también para la enseñanza, pero como todo instrumento, depende de quien lo usa. Si uno puede usar un martillo para construir o para destruir, digamos, cualquiera de las cosas. El límite de un martillo lo da el sujeto que lo usa. Lo que me parece muy interesante con todo esto de internet y todo esto que apuntas es que ha entrado a cuestionarse que la historia no es información, o sea, la información está, ¿cierto? Luego la escuela tiene que hacer otro tipo de cosas y me parece que, por ejemplo, el internet nos plantea retos supremamente interesantes, por ejemplo, en lo que implica el manejo de fuentes, y el manejo de fuentes es un elemento central del oficio del historiador. Luego, entonces, por ejemplo,
la manera que selecciona, cómo se construye el criterio con los estudiantes para seleccionar fuentes, cómo se construye el criterio para organizarlos, qué nos sirve, qué no nos sirve, cómo lo ajustamos a lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que si bien irrumpe toda esta cosa pues, del internet en la escuela, lo que cuestiona y más a un área tan fundamentada en los contenidos y la información es justamente que eso no es suficiente y no es eso lo que se tiene que enseñar, ¿cierto? Entonces sería como eso. La pregunta que sigue tiene la responsabilidad del profesor Darío Campos con esa afirmación temeraria de que la condición de aprendizaje en el nivel más abstracto se da a los 16 años, pero dice nuestro corresponsal que a los 16 años aproximadamente el alumno se despide de la escuela, que a esa edad ya no se enseña historia en las instituciones. Entonces, ¿qué proponemos? Digamos, al respecto yo diría dos cosas. A ver, la experiencia inglesa de 13-16 partía justamente de eso, ¿cierto? Historia 13-16 partía de entender que entre los 13 y los 16 años era el momento, digamos, fundamental para enseñar historia. Este proyecto, digamos, años 80, años 90, llega al país, digamos, y allí hay una cosa que me parece muy, muy importante. Uno no se puede desarrollar un pensamiento abstracto si no se pone a los sujetos en experiencias que les implique pensamiento abstracto. O sea, eso es fundamental. Y la historia, por eso, tiene que enseñarse en la primaria, porque la historia lo que sirve justamente es para el desarrollo del pensamiento abstracto, ¿cierto? Eso, digamos, de considerar que no, esperemos que el niño se desarrolle, no. El aprendizaje, la formación de un sujeto está dada en tanto tiene retos pedagógicos y educativos, y eso es importante. Número dos, me parece fundamental, digamos, entender que volvamos a reconsiderar otras maneras de entender el pensamiento de los niños y de las niñas. Castells ya nos está diciendo cómo se está transformando la manera de aprender de los estudiantes a través del internet. Por ejemplo, una de las cosas, y me encanta que pongas el ejemplo de los primeros semestres de historia, es que a través del internet los estudiantes están desarrollando más tardíamente su pensamiento abstracto. Número uno, su conocimiento sobre el tiempo. Digamos, Castells dice, los jóvenes de hoy están en un presente eterno, y eso implica, digamos, un proceso más difícil de descentramiento de sí mismos, tanto en el espacio como en el tiempo. O sea, hoy tenemos que entender de otra manera la manera como están aprendiendo los estudiantes. Digamos que allí hay unas claves que todavía no las hemos podido descifrar, pero que sí se están dando transformaciones. Por ejemplo, Castells también plantea que hay muchos adolescentes que desarrollando pensamiento abstracto se están devolviendo hacia pensamiento concreto, por ejemplo, porque la imagen les está permitiendo, digamos, hacer concreto cada vez más lo que posiblemente era abstracto. O sea, allá hay una cantidad de cosas que tendríamos que pensar. Y yo pondría también sobre la mesa otra cosa que me parece muy interesante de los lineamientos. Fíjense que los lineamientos parten de una concepción espiral, ¿cierto?, del conocimiento. Es decir, esto significa que una misma pregunta es abordada de manera diferente por un niño de preescolar, por un niño de quinto o por un joven de 11. Eso lo que implica es que, digamos, la posibilidad de abordar de manera permanente en la escuela esa misma pregunta le implica unos desarrollos diferentes. Les voy a poner un ejemplo con la pregunta que mi hijo hizo a los 7 años para su proyecto
Egipto en el colegio. La pregunta fue la siguiente: si Cleopatra era griega, ¿por qué fue faraón? Esa fue la pregunta de mi hijo a los 7 años. Y fue la pregunta que volvió a trabajar en cuarto y en quinto, y ya, digamos, su desarrollo de pensamiento fue diferente en tanto tenía herramientas y experiencias diferentes para abordarla. Entonces, fíjense que no es un desarrollo progresivo, pasamos de una etapa a otra. También la psicología ha identificado que también tenemos regresiones en el pensamiento, que no son evolutivas ni progresivas, que digamos las etapas se traslapan. Y hay una cosa muy interesante: que los que estamos acá podemos tener un pensamiento abstracto, ¿cierto?, en torno a la historia, pero un pensamiento concreto en torno a un área que no es nuestra especialidad. Arbitrariamente, voy a sacrificar la tercera pregunta. Tenemos el tiempo justo para ir a almorzar y regresar. Recuerden que la primera exposición tiene que ver con la historia a través de las artes, la segunda tiene que ver con la experiencia de Inglaterra, en el tema de la enseñanza de la historia, y luego del receso en la tarde están las dos exposiciones de nuestros compañeros de los colegios Jorge Eliezer Gaitán y Florentino González. Buen provecho.